Tenemos entrevistado, sí. Sí, tenemos al ministro de Energía conectado a esta hora, el ministro el ministro de Ciencia, el ministro Andrés Kub. Lo vamos a ver en cualquier momento porque vamos a hablar de la tercera vacuna, de esta dosis de refuerzo que ya se va a comenzar a poner en nuestro país. Pero antes tenemos que preguntarle, ministro Kub, buenos días, por lo que estábamos comentando acá, la crisis hídrica, esta mega sequía que estamos viviendo en nuestro país, que ya lleva más de 10 años, y qué podría pasar con el suministro de agua en las ciudades en el próximo tiempo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Saludar a todos y a todas quienes nos escuchan hoy día. Efectivamente, yo los estaba escuchando con mucha atención. Tenemos una crisis hídrica, tenemos una hipersequía que se ha extendido por más de 10 años. Este es un periodo muy extenso. Tenemos hoy día, escuchaba también que comentaban de la buena calidad de la investigación científica. Tenemos hoy día evidencia científica muy contundente sobre esta sequía, sobre que probablemente es algo bastante más permanente y por lo tanto tenemos que tomar acciones. Y como gobierno hemos tomado acciones muy concretas para combatir esta sequía. Tú hablabas sobre la seguridad hídrica para las personas. Efectivamente hemos hecho muchas acciones para asegurar el agua para las personas, pero no nos hemos quedado ahí. Creo que han ocurrido cosas importantes. Hay una mesa nacional del agua que ha estado funcionando por más de un año. Es una mesa muy transversal donde hay personas que vienen del mundo político, también del mundo social, también de aquellos que usan el agua, los usuarios, y por lo tanto ahí había una instancia de diálogo permanente, como digo, de más de un año, y han salido cosas muy importantes. Por ejemplo, salió un proyecto de ley que ya se ingresó, que va a crear una nueva subsecretaría del agua. Nosotros como Ministerio de Ciencia aportamos en eso con una nueva unidad de información hídrica. Esto es fundamental, tener la mejor información disponible para tomar decisiones. Ministro, pero en acciones concretas, ¿en qué se traduce eso? ¿Podríamos tener de alguna manera, ¿cómo se dice? ¿Tenemos el suministro de agua asegurado para las ciudades? ¿O podría haber racionamiento en los próximos años? No, el ministro de Obras Públicas ha asegurado que el consumo humano para las ciudades está garantizado. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en las otras áreas. Hay muchas otras áreas que requieren agua y tenemos que, por lo tanto, proveer soluciones para ello. ¿Cuán comprometido está el gobierno con todas estas situaciones ambientales? El gobierno se opuso a firmar el Tratado de Escazú, por ejemplo, que hablaba de protección ambiental en varios de sus capítulos. Entonces el gobierno, desde la óptica, digamos, del compromiso, aparece, sí, muy comprometido, muy verde, pero cuando a la hora, digamos, de contribuir en materia de firma, en materia de compromiso en documentos como Escazú, la verdad es que no lo hace. Entonces ahí uno ve una cuota de ambivalencia. No sé si usted tiene la misma mirada. No es ambivalencia en absoluto. Lo que es una serie de condiciones, una serie de garantías que ya están dadas por nuestra propia legislación y por lo tanto estamos enfocados en eso. Y por eso te mencionaba, tú preguntabas acciones concretas. ¿Qué acciones concretas? Bueno, hemos propuesto una nueva subsecretaría del agua como Ministerio de Ciencia. Yo les estaba contando, hemos propuesto una nueva unidad integrada de información hídrica. Esto fue un trabajo de la comunidad científica de muchos meses que entregó entonces una solución para que tengamos la mejor información disponible para la toma de decisiones. Esas son cosas muy concretas que hemos avanzado desde el Ministerio de Ciencia y desde el gobierno, junto con muchas otras que tienen que ver con infraestructura. Y tú mencionabas los compromisos ambientales. Yo creo que como nunca antes habíamos visto que la evidencia se incorporaba a la toma de decisiones climáticas. Y quiero ser muy concreto y no me quiero ir por las ramas, digamos, pero hoy día tenemos unas NDC, que son nuestros compromisos ambientales, que son ambiciosos, donde participó la comunidad científica. Tenemos un compromiso de carbono neutralidad, estamos removiendo las centrales a carbón, estamos transitando hacia una matriz energética que es una matriz energética verde basada en energía solar, con grandes proyectos de inversión aquí en Chile, por ejemplo, energía fotovoltaica, energía de concentración solar de potencia. ¿Por qué no firmaron el ministro de Energía ahora Escazú, hablando ministro? muy seriamente sobre la posibilidad de Chile convertirse en una potencia de hidrógeno? Son temas muy concretos que creo que estamos avanzando en una dirección de sustentabilidad que es absolutamente indiscutible. Cuando uno lee el Tratado de Escazú, que se trabajó muchísimo ahí en Costa Rica, incluso Chile estuvo, digamos, dentro del proceso de elaboración del acuerdo, que para que la gente entienda, para no ser muy complejo,
lo que hace el tratado es, sí, genera una suerte como de renuncia de soberanía, pero porque el tema de medioambiental no tiene bandera, digamos. Hoy día lo podemos ver en el caso del Amazonas. Es un error que el presidente de Brasil diga es que nadie se mete en el Amazonas porque es parte de mi territorio. Hoy día la crisis climática no conoce de fronteras ni de aduanas, en fin. Entonces, O lo que pasa en la Patagonia. por ejemplo, también. Pero bueno, vamos a virar a otro tema que es el que nos convoca también en esta oportunidad, que tiene que ver con el compromiso científico de la lucha contra la pandemia. Se viene un calendario de tercera dosis anunciado por el gobierno esta semana. ¿Cómo, cuándo, dónde, de qué manera? A ver, primero esto es una discusión que está ocurriendo a nivel internacional. No estamos aislados en esta decisión. Hemos visto que países como Israel ya están aplicando una dosis de refuerzo. También países como Francia ya lo han anunciado para ciertos grupos de la población. Aquí mismo en Latinoamérica, Uruguay ya ha comenzado con una dosis de refuerzo y por lo tanto existe una experiencia internacional. También existe evidencia que está surgiendo de que necesitamos también un refuerzo por las primeras evidencias que estamos viendo, por ejemplo, que los anticuerpos neutralizantes, que se llaman, que son aquellos anticuerpos que nos protegen, van decayendo en el tiempo. Eso está bastante estudiado, lo ha estudiado, por ejemplo, la Universidad Católica aquí en nuestro país. Y también estamos viendo evidencia de efectividad. No sé si ustedes vieron esta semana, el Ministerio de Salud entregó los estudios de efectividad muy buenos en general, porque tenemos una efectividad muy buena para prevenir hospitalizaciones, UCI y fallecimientos. Sin embargo, sí estamos viendo una leve caída en la efectividad de los contagios y por lo tanto hay que prepararse y eso es lo que estamos haciendo. Ministro. Perdón. Sí, ok, vamos a comenzar la próxima semana. Usted nos va a explicar bien qué grupo va a comenzar y todo. Pero, ¿qué vacuna es la que la persona tiene que ponerse con esta dosis de refuerzo? Si yo tengo 2 vacunas de Sinovac, la tercera dosis o la dosis de refuerzo será de la misma vacuna, porque algunos estudios científicos hablaban de lo efectivo que era tal vez cruzar vacunas. Así es, en el mundo se está en general optando por un esquema de cruce de vacunas también. También lo estamos estudiando aquí en Chile con el Ministerio de Salud, que está haciendo un estudio de que si usted tiene Sinovac, se está haciendo un estudio que qué es lo que ocurre con una dosis de refuerzo de Sinovac o de Pfizer o de AstraZeneca. Por lo tanto, vamos a tener abiertas esas opciones. Para esta primera etapa se va a usar la vacuna de AstraZeneca para aquellos mayores de 55 años, una vacuna que ha demostrado muy buenos niveles de efectividad, que está siendo usada en Europa de forma muy amplia. Y vamos a tener que usar la vacuna de tercera dosis que nos corresponda según los calendarios que establezca el Ministerio de Salud a partir de la próxima semana. A todos los mayores de 55 años les va a corresponder esta dosis de refuerzo con AstraZeneca. Eso es lo que anunció el Ministerio de Salud, que comienza el próximo miércoles 11 de agosto. Yo no sé si usted puede contestar la siguiente pregunta, porque uno se la debería hacer al ministro París, pero como no lo tenemos, porque él es médico, a la subsecretaria Daza, pero en términos de respuesta inmune, ¿qué es lo que ocurre en el organismo para que la gente sepa por qué se requiere una tercera dosis para despertar qué tipo de respuesta, por cuánto tiempo? No sé si usted tiene esos datos o excede un poco su conocimiento. A ver, lo que hace una vacuna es que incorpora lo que se llama un antígeno que produce una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune que se produce en cada uno de nuestros cuerpos se basa, por un lado, en lo que se llama una respuesta humoral. Se generan anticuerpos que neutralizan este antígeno o este patógeno. Pero también tenemos una respuesta que se llama una respuesta celular, que se activa todo un sistema de respuesta de las células que son capaces de también combatir este patógeno. Ambas respuestas, la respuesta de anticuerpos y la respuesta celular, son aquellas que nos ofrecen protección. Y esas son las que se miden en los estudios y eso es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo lo que se llama el título de anticuerpos, cuántos anticuerpos producen y también cómo es la respuesta celular. Las vacunas producen ambas, estamos monitoreando ambas y entre ambas, la respuesta humoral y celular, nos otorgan la protección. Y eso es lo que tenemos que, a través de la dosis de refuerzo, potenciar. Potenciar para que esa respuesta de anticuerpos o celular se traduzca en lo más importante. Y lo más importante es que nos proteja contra el patógeno, que evite contagios, que evite hospitalizaciones, que evite UCI y que evite fallecimiento. Por lo tanto, tenemos datos sobre lo que ocurre en la respuesta. Ahora también tenemos que buscar aquellos datos que tienen que ver con la protección. Y lo que queremos es que este refuerzo mejore la protección que nos da esta vacuna frente al virus. Cortito, porque la Diana tiene una pregunta, pero
con esta tercera dosis uno eventualmente, con el esquema completo, dejaría de ser vector del virus. Es decir, porque hoy día yo con las 2 dosis a lo mejor no llego a la UCI, no ocupo una cama y eso ya es un gran avance. Pero sigo siendo vector del virus. Es decir, que el gran elemento, el gran argumento de los movimientos antivacunas tiene que ver con eso, con ¿para qué me voy a vacunar si yo sigo contagiando? Que yo no estoy de acuerdo con eso para nada, pero se lo planteo. En el caso de una tercera dosis, yo dejaría de ser vector del virus, es decir, una tercera dosis, un esquema completo de 3 dosis, generaría que yo no transmito la enfermedad, no porto el virus y no tengo capacidad de transmitírsela a un otro. A ver, primero yo creo que la primera categoría cuando uno mide efectividad es los contagios, es las personas que efectivamente se enferman, que se contagian con el virus. Las vacunas que estamos empleando en Chile, hay que recordar, tienen una muy buena efectividad cuando hablamos de contagio. Fíjense que incluso el estudio ahora de MinSal entregó que la vacuna de Sinovac tiene un 50%, 50 y tantos % de efectividad en relación a contagios. Eso es muy alto en relación a otras vacunas que empleamos normalmente para otras enfermedades. Lo que tenemos que asegurarnos es que eso sea lo más alto posible para que las personas, como dices tú, no se contagien. Y esa es una buena razón para proponer entonces una dosis de refuerzo para poder tener a más personas protegidas de los contagios. Es justamente lo que estamos buscando, a pesar, y quiero ser muy claro en esto, de que las vacunas han probado ser muy efectivas y se han mantenido en esa efectividad en los temas más graves, los que le preocupan más al sistema de salud, que son hospitalizaciones graves y fallecimientos. Ministro, comenzamos el próximo 11 de agosto entonces, inoculando con esta dosis de refuerzo a los mayores de 55 años. Esta tercera dosis la vamos a recibir toda la población que ya recibió las 2 dosis anteriores, es decir, a niños mayores de 12 años en adelante. Eso no lo ha definido el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud lo que definió fue mayores de 55 años van a recibir una dosis de refuerzo. Vamos a comenzar el miércoles 11 con aquellas personas de 86 años y de ahí vamos a ir siguiendo un calendario que va a establecer el Ministerio de Salud. ¿Y qué pasa con el pase de movilidad, ministro? Para esas personas mayores de 55 años, ¿van a necesitar la tercera dosis para tener el pase de movilidad? De nuevo, yo creo que esos son temas que van a tener que desarrollarse durante las próximas semanas. Vamos a tener que necesitar más información y esos son, como decías tú al principio, son los anuncios que tendrá que hacer el Ministerio de Salud cuando tenga toda la información. Bien, ¿lo despedimos, me dijiste, Pili? Sí, el ministro tiene mucho que hacer. Ministro Cook, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantado. Que tengan buen día.